todo cambia en la vida, absolutamente todo. El tema es que los cambios no todos los logramos recibir de la misma forma. Por lo general, los cambios producen al menos 3 o 4 cosas. Observen la primera. Los cambios producen incertidumbre. ¿Por qué? Porque pareciera que ustedes y yo estamos diseñados para construir sobre certezas y no sobre cambios. Cuando todo cambia es cuando aparece, por ejemplo, la ansiedad. ¿Por qué? Porque el cambio te conduce a pensar de que no sabes qué puede suceder con lo nuevo. Por eso algunas personas, no todas, prefieren mantenerse en un mismo sitio laboral porque temen salir de un sitio que ya es seguro y experimentar algo que a lo mejor te puede ir mal. Por lo tanto, preferís la certeza de lo que ya tenés, aunque convivas con una serie de situaciones que ya te tienen cansada, cansado, desgastado, en lugar de probar con algo nuevo. No sabemos qué esperar, no sabemos qué viene, no sabemos en quién confiar. Pero no solamente produce esto, produce también cansancio. Los psicólogos le llaman la fatiga por el cambio a esa dinámica humana en la que el ser humano simplemente tiene un desgaste emocional producido por los recurrentes cambios que todos vamos viviendo. El problema, dicen los psicólogos, no es que la vida vaya provocando cambios, sino la acumulación de distintos cambios en una sola persona. Por ejemplo, imaginen este caso, una persona que en un mismo año cambia de trabajo, cambia de jefe, cambian los procesos en su trabajo, sus hijos cambian de colegio, cambia la economía del país, además recibís un diagnóstico médico, todo en el mismo año. Hay una serie de noticias, hay una serie de variantes en tu vida que no todo el mundo lo puede soportar. Quizás ninguno de estos cambios en sí mismo te destruiría, pero todos juntos producen un enorme desgaste en muchísimas personas. Por eso, se los dejo en una frase en pantalla. A veces no estamos cansados por trabajar mucho. Estamos cansados por tener que adaptarnos todo el tiempo a distintos cambios. La vida, insisto, es de cambio. Número 3. Produce miedo. El saber que todo cambia nos provoca cierto nivel de temor. Por eso nosotros ahorramos. Por eso nos compramos o adquirimos seguros. Por eso buscamos estabilidad laboral. Ahora, y no me malentiendan, no está mal ahorrar. No está mal, por supuesto, adquirir un seguro. Para nada, en absoluto. Nosotros intentamos ahorrar como familia. Nosotros también nos aseguramos de algunas cosas. Mi abuelita me solía decir que la primera cosa que tenés que asegurarte en la vida es la casa donde te vas a ir a morir, dice. Así que apenas podás y asegurarte un espacio allá donde te van a ir a visitar de vez en cuando. Y desde hace algunos años, Anielka y yo venimos asegurando justamente ese espacio. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma la vida cambia y nos sorprende. De tal manera que uno se tiene que preparar justamente para los cambios. Pero enfrentar esta realidad a veces provoca muchísimo miedo. Número 4. Produce también nostalgia. ¿Por qué la gente recuerda siempre el pasado como sus mejores tiempos? Muchas veces ustedes y yo asociamos el pasado con estabilidad. ¿Te acordás cuando éramos más jóvenes? ¿Te acordás cuando éramos chiquitos y vivíamos allá? Por alguna razón, el pasado nos hace sentir de que había más estabilidad antes de la que hay ahora. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así. La vida siempre ha sido de constantes variantes. Ahora, creo que de alguna u otra forma, no se los tengo que decir para que ustedes lo logren captar. No les pretendo vender la idea, ni creo que ustedes tampoco la van a comprar de que en la vida no van a haber cambios. No, en la vida van a haber cambios. Sin embargo, lo que buscamos es algo que permanezca cuando todo cambia. ¿Cómo se hace para permanecer
en una dinámica de vida donde todo cambia. ¿Cómo hago para que las distintas variantes y procesos naturales que la vida tiene no me afecten tanto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra enfrentar la vida? Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, y a partir de este pasaje ir construyendo la idea que les quiero compartir. El escritor de Hebreos, como recordarán algunos, se desconoce quién es. Algunos piensan que Pablo, otros que Apolos, otros que Lucas. Lo más seguro es que quién sabe. No se tiene la más mínima idea de quién lo escribió, al menos no con certeza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A diferencia de ustedes y de mi persona, nuestro Señor, nuestro Dios, no cambia. Esto en teología, para aquellos que les gustan los detalles teológicos, se le conoce como la inmutabilidad de Dios. Eso significa, en términos más simples, que Dios en su naturaleza es inmutable, que no cambia. Inmutable significa eso, no cambio. No tiene variantes en su naturaleza, en absoluto. Dios no cambia en su esencia, en su carácter, ni en sus propósitos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto no significa, sin embargo, de que Dios sea estático o pasivo. Por supuesto que no es eso, porque si no tendríamos un serio problema. Evidentemente, Dios no cambia, pero no significa, insisto, y con esto es importante que ustedes lo tengan en mente, Dios no es estático, Dios no es pasivo. Al contrario, Dios es muy activo. Sin embargo, lo que no cambia es quién es Él en esencia, en su naturaleza. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Déjenme avanzar un poquito con este fundamento porque es importante para luego aplicarlo en nuestra vida cotidiana. A ver, ¿por qué es importante entender que Dios es inmutable? ¿Por qué Dios no cambia? Porque por lo general los cambios suceden por dos razones. Número uno, uno cambia para mejorar, ¿sí o no? Porque con el cambio vos podés aprender, vos podés madurar y vos podés corregir errores. O también, con el cambio, vos podés empeorar. Te desgastás, perdés capacidades, te corrompes. Pero en ninguna de estas dos calza Dios. Dios no puede mejorar y Dios no puede empeorar. Esto es importante, es teología básica, pero es importante que lo tengan. Dios no puede mejorar. En ningún área puede mejorar. Porque si es Dios, en su naturaleza, Él ya es pleno en todo. No hay margen de mejora en Dios. Esto es clave. Dios no puede ser más santo, ni menos santo. Dios no puede amar más, ni amar menos. Dios no puede ser más justo, ni menos justo. Dios no puede en absoluto, porque en su naturaleza Él ya es completamente pleno. Él no puede porque ya es perfectamente santo, perfectamente sabio y perfectamente bueno. Malaquías 3, versículo 6, para ahondar más en esto. Dijo, hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Santiago 1, verso 17. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Otra vez la misma idea. Ahora llevemos toda esta teoría teológica, importante, clave, por supuesto, pero a la práctica. ¿Esto por qué debería de ser importante para vos y para mí? Por una razón muy sencilla, porque pone nuestra esperanza en alguien que justamente permanece firme siempre. Nuestra esperanza no descansa en un Dios de carácter impredecible. Ustedes y yo cambiamos todo el tiempo. Hoy despertamos optimistas, mañana podemos estar irritables. Hoy somos pacientes, mañana podemos amanecer sin la más mínima paciencia. Hoy confiamos, mañana dudamos. Incluso nuestro amor cambia. Hay días en que amamos más y pareciera que estamos cariñositos. Y pareciera que tu esposa o tu esposo amaneció
evidentemente con el ángel a la par. Pero no somos así todos los días. Ojalá fuésemos así. No somos de esa manera. Siempre cambiamos, pero Dios no. Él nunca tiene un mal día. Nunca despierta menos paciente. Nunca ama menos y nunca decide ser menos bueno. ¿Esto cómo transforma tu vida? ¿Cómo transforma la mía? Y aquí es donde se vuelve práctico el mensaje. Número 1, vamos a aplicarlo ahora. Esto significa que Dios permanece cuando las circunstancias cambian. Dios permanece igual, sin cambiar, a pesar de que mis circunstancias cambian. En el libro de Hebreos, el escritor se está dirigiendo a una iglesia o a unos lectores cuya vida o cuyo mundo se está derrumbando. Esta gente estaba siendo perseguida, estaba perdiendo su vida, perdiendo recursos, le estaba yendo mal y estaba viviendo en incertidumbre. Y el escritor de Hebreos no les dice, tranquilos muchachos, la próxima semana todo va a mejorar. No, no les dice, tranquilo, si te está yendo mal, tranquilo, confía porque mañana te puede ir bien. Y si no, a lo mejor se empeora el asunto. A lo mejor cambia para mal en el fondo. Lo que le está diciendo el escritor de Hebreos a esta gente es, hey, si te está yendo mal, tranquilos, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue sentado en el trono, Dios sigue siendo bueno independientemente de que tus circunstancias hayan cambiado. Vayan conmigo al libro de los Salmos, capítulo 102, verso 25 en adelante. Noten lo que dice acá el salmista. Hace mucho tiempo tú creaste el mundo, hiciste el cielo con tus propias manos. La tierra y el cielo se acabarán, pero tú vivirás por siempre. La tierra y el cielo se desgastarán, como se desgasta la ropa. Y como se tira la ropa vieja, tú reemplazarás el cielo y la tierra. Serán cambiados por completo. Pero tú, Dios, nunca cambias. Vivirás por siempre. ¿Por qué esto es clave? Lo que el salmista intenta decir en otras palabras es, a ver, Señor, yo entiendo que mi mundo se puede venir abajo porque las cosas cambian. Quizás tu matrimonio cambia. No es el mismo que fue al inicio. Convengamos que eso sucede. Aquellos que están casados lo sabrán. No es el mismo hombre dulce o la misma mujer dulce a lo mejor. No es lo mismo. Nuestros hijos, la relación con ellos van cambiando también. Al inicio, algunos de ellos son muy dulces, pero en la medida que va creciendo y cuando les llega la adolescencia, sabrán evidentemente que no es tan sencillo lidiar con ello. En algunos casos se vuelve una temporada bastante complicada porque los cambios provocan una incertidumbre, provocan cosas que uno jamás sospechaba que podían venir. O un diagnóstico médico también te puede cambiar la vida. Tu empleo te puede cambiar la vida. Pero otra vez, el carácter de Dios no cambia junto con tus cambios. ¿Por qué esto es clave, mis estimados? Porque la forma en la que ustedes y yo reaccionamos ante las circunstancias de la vida es muchas veces el concepto que nos permite tener acerca de Dios. Ustedes y yo llegamos a cometer el error de definir a Dios en base a las circunstancias que estamos viviendo. Dios es malo cuando me suceden cosas malas. Dios es injusto cuando permite situaciones que no debería de permitir. Dios no me ama porque no está atendiendo a mis oraciones. Y aquí es decir, se vuelve importante este pensamiento. Nosotros interpretamos a Dios según lo que vivimos. Y eso es peligroso. Interpretar a Dios según lo que vivimos, insisto, es peligroso. Porque si me ascienden en el trabajo, Dios es bueno, gloria a Dios. Pero si me despiden, ¿dónde está Dios? Dios no ha sido justo porque no vio los niveles de sacrificio, los trabajos a los que me sometí, lo que yo estuve dispuesto a entregar. Si sano, es porque Dios me ama. Y si sigo enfermo, es que quizás Dios ya no me escucha.
Yo no puedo definir a Dios en base a las circunstancias cambiantes de mi vida. Interpreta a Dios de acuerdo a su carácter y no de acuerdo a tus circunstancias. Yo tengo que aprender a interpretar a Dios de acuerdo a quién es Él y no de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Yo les he dicho en el pasado que en los momentos de salud de Anielka más difíciles, mi miedo era que la voluntad de Dios no estuviera en línea con la mía. Noten qué atrevido, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? El miedo mío debería de ser no estar alineado con su voluntad. Pero mi miedo era que lo que Dios quisiera no fuera lo que yo quería. Yo quería que Anielka se salvara. Yo quería que Anielka saliera de UCI. Yo quería que Anielka no tuviera todo lo que tuvo que enfrentar más adelante. Porque no solamente fue la primera intervención quirúrgica luego de que tuvimos a la niña, sino las 3, 4 operaciones que ha tenido después. Y mi miedo siempre fue, Señor, no quiero eso. ¿Por qué? Porque yo tengo un concepto de Dios que no quería cambiar. Y que tenía miedo que cambiara al cambiar mi circunstancia. Y esto es importante porque muchos de nosotros cambiamos nuestro concepto de Dios cuando nuestras circunstancias cambian. Dios sigue siendo bueno aunque la vida te esté tratando mal. Dios sigue siendo fiel aunque las cosas estén saliendo al revés. Dios sigue siendo fiel. Él no ha cambiado. Han cambiado mis circunstancias, pero no Él. Y esto, por supuesto, es muy desafiante. Por eso es clave aprender a reconocer que Dios es inmutable a pesar de que mis circunstancias cambian. Número 2. Dios permanece cuando nosotros cambiamos. Dios sigue siendo el mismo aun cuando yo cambio, porque cambian mis circunstancias, pero también cambio yo como persona. Hay temporadas donde ustedes y yo oramos mucho, ¿sí o no? Y otras temporadas donde apenitas levantamos una mínima oración. Me pasa a mí, evidentemente, donde no quiero orar. Me levanto y olvidé orar. Y hay otros días donde lo primero que hago cuando me levanto es querer elevar una oración al Señor y parecer muy conectado, muy espiritual con Él. Hay temporadas de mucha pasión y temporadas de sequedad. Hay temporadas de mucha confianza y temporadas de mucha duda también en mi vida. Sin embargo, algo he entendido y se los comparto acá en pantalla. Dios no ama más al cristiano entusiasmado que al cristiano quebrantado. Léanlo bien para no malinterpretarlo también. Dios no ama más al cristiano entusiasmado que al cristiano quebrantado. Ya les voy a dar el pasaje para que vean cuán genial es el amor de Dios independientemente de lo variable que somos ustedes y yo. Romanos capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia ubicada en Roma y les dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, noten por favor la conjugación de los verbos, la forma en la que está escribiendo. Pablo aquí dice, Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún, no habiendo sido, sino siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no significa, por supuesto, que a Dios no le importe la dinámica de vida que vos llevas. Evidentemente, no. No significa eso. Si Dios te tiene que corregir por estar haciendo algo mal, lo va a hacer. Si te tiene que confrontar, evidentemente lo va a hacer. Pero nunca deja de ser fiel independientemente de la dinámica de vida que estés construyendo. Nunca deja de ser fiel independientemente de que estés conduciéndote por una vereda de pecado. Aún cuando estás pecando, Él te sigue amando. Ese amor no es, por supuesto, una licencia para que continúes haciendo lo que vos querrás, pero es una demostración de que el amor de Dios no cambia. Sucede, por supuesto, y ustedes lo podrán entender, los que son padres, con nuestros hijos.
Evidentemente yo no quiero que mi hijo se porte mal. Yo no quiero que tome malas decisiones, pero sigue siendo mi hijo. Me va a entristecer de seguro, en algunas cosas me va a hacer sentir enojado, me va a provocar tristeza, pero el amor no va a estar en cuestionamiento, en absoluto, para nada, porque no cambia mi naturaleza. Sigo siendo su padre y él sigue siendo mi hijo. Se estará portando mal, estará tomando malas decisiones, pero sigue siendo mi hijo. Esa esencia no cambia en absoluto. Por eso es clave volver a recordar esto, mis estimados. Dios no ama más al cristiano entusiasmado que al cristiano quebrantado. Y número 3, para ir dándole el cierre a esto. Dios permanece cuando las promesas parecen tardar. Él tampoco cambia. Aun cuando las cosas no están sucediendo como yo estoy esperando. El silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios. Que Dios esté en silencio no significa que no esté presente en tu vida. La fidelidad de Dios no se mide por la velocidad de sus respuestas, sino por el carácter, por el de aquel que lo prometió. Dios no es más fiel porque sea rápido la respuesta que Él te ofrezca. No es más fiel, ni es más bueno, en absoluto. ¿Tenés tiempo de pedirle algo y no te ha respondido? Eso no significa que Dios no te ama lo suficiente o que no es lo suficientemente fiel. Evidentemente no. No significa eso en absoluto. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo igual. Lo que yo tengo que entender es que muchas veces Dios tiene su forma de trabajar que evidentemente no siempre me agradan, y ese es otro tema. No siempre me gusta, claro está. Yo tengo que aprender a esperar en el Dios que ha prometido que cumplirá su palabra. Ahora, aquí yo tengo que hacer una aclaración muy importante. ¿Dios siempre va a cumplir sus promesas? Sí, evidentemente. ¿Tengo que esperar que Dios cumpla su promesa? Sí, por supuesto. Pero la Biblia distingue entre las promesas que Dios ha hecho y las expectativas que nosotros nos hemos construido también. A veces ustedes y yo estamos esperando por cosas que Dios nunca prometió. Nunca te las prometió, pero las estás esperando. Y no funciona así en la vida. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque te evita frustraciones, te evita desgastarte a nivel emocional. Dios siempre cumple mis expectativas o Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Dios siempre cumple mis expectativas o siempre cumple sus promesas? Lo primero indica de que todo lo que yo le pida, Dios me lo tiene que dar. Y no es así. No me lo tiene que dar todo. Lo segundo indica que todo lo que Él prometió, yo tengo que aprender a esperarlo. La diferencia de uno y lo otro puede ayudarte a gestionar muy bien el tiempo de espera. Por eso, mis estimados, es importante entenderlo. Tu esperanza nunca ha sido que tú permanezcas firme. Tu esperanza siempre ha sido que Cristo permanece fiel. Ese es al final de cuentas nuestra verdadera esperanza en la vida. Y no malentiendan, evidentemente todos nosotros estamos llamados a permanecer firme en la vida, todos. Pero para permanecer firme en la vida, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Con mi propio esfuerzo, con dominio propio, con disciplina, por mi carácter, porque sé mucha Biblia, porque le hago a la oración? No. Porque he entendido que yo no me puedo sostener a mí mismo en mis facultades o en mis capacidades, sino en aquel que no cambia en absoluto. Puede sonar muy sencillo, pero algo que a mí me ha cambiado muchísimo la forma de entender a Dios, entender justamente su carácter inmutable.
Porque aunque ustedes y yo no siempre somos conscientes de la forma en la que reaccionamos ante los cambios de la vida, créanme que si supiéramos esto de una forma convincente, nos ahorraríamos muchísimos dolores de cabeza y muchísimas formas en las que de manera equivocada gestionamos nuestras emociones y nuestros pensamientos ante los cambios difíciles que la vida nos plantea. Sucede cuando pecamos. Cuando uno peca, uno no quiere volverse a conectar con Dios. Cuando vos pecás, no querés venir a la iglesia. No querés conectarte con Él otra vez. ¿Por qué? Porque simple y llanamente uno siente de que el Señor probablemente ha cambiado su idea acerca de mí. Ha cambiado su idea acerca de lo que yo quería o pensaba que podía suceder con mi vida. Dios no te puede amar menos. No te puede amar menos. Sí, pero es que, hermano, yo he pecado y he pecado mucho. Yo he caído muy profundo, brother. Yo he hecho cosas que no te puede amar menos. Sí, pero es que de seguro está enojado conmigo. De seguro habrán consecuencias por tus decisiones, evidentemente, pero no te ama menos. Sí, pero es que yo he hecho cosas de las que ni siquiera pudiera mencionar. Bienvenido al mundo de aquellos que son candidatos para ser amados por Dios, independientemente de lo que has hecho. Su amor no cambia, no varía. Si lo entendés, a lo mejor pudiera ser la oportunidad para darle un giro a tu forma de entender y tu relación con Dios y poder decirle al Señor, no entiendo por qué me sigues amando de la misma forma, a pesar de que yo cambio tan seguido. ¿Por qué?